Hemos estado y estamos aún leyendo en Primera de Corintios una de las bendiciones o de los principios que son de bendición para nosotros, que dice así el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero fiel es Dios que, y luego sigue. Ahora quiero que miréis conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 2, lo que posiblemente pueda ser una especie de poema o de canción que el apóstol Pablo cita y que trae unos principios, unas verdades que son de descanso para nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si os habéis dado cuenta con la mayoría de las canciones, las 4 canciones que hemos cantado, de alguna manera se refieren a la fidelidad de nuestro Dios, el cuidado de nuestro Dios. Y lo que mueve ese principio que hemos leído en Primera de Corintios es que Dios es fiel. Y lo que podemos ver en esta especie de poema es la fidelidad de Dios ante nuestra infidelidad. Esta verdad que nos revela las Escrituras es una de las características, cualidades de la naturaleza de nuestro Dios, que Dios es fiel. Quizá es una de esas cualidades que Dios tiene que empapa todo lo demás. Cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, etcétera, aun cuando son todos y están mezclados en la naturaleza divina, este principio de la fidelidad parece que lo abarca todo acerca de Él. Él es un Dios de amor, pero su amor es eterno y nunca cambia. Y de lo mismo que podemos hablar del amor, podemos hablar de la gracia, misericordia, etcétera, etcétera. Además de esto, tendría que decir que la fidelidad de Dios abarca todas las áreas de nuestras vidas. En todo lo que nosotros podamos experimentar, por ejemplo, acerca de la enfermedad o de los conflictos que podamos tener, de las luchas que hay cada día, podemos ver cómo la fidelidad de Dios es la que nos va a sostener y la que nos va a ayudar. Pero yo no quiero que veamos la fidelidad de Dios en todos esos aspectos, sino en este lugar concreto en donde Pablo nos dice que nos va a dar la salida y que nos va a ayudar a resistir en medio de la tentación, porque Dios es fiel. Y quisiera que pudiéramos poner nuestra mente y nuestro corazón en esta gran verdad. Hemos dicho que cuán importante es que seamos conscientes de que a los creyentes, no todo el mundo, pero sí, los creyentes, los que decimos ser cristianos, podremos saber que hay tentaciones y que va a haber tentaciones de manera constante, pero que en medio de esas tentaciones se nos ha prometido que habrá una salida y que podremos resistir, que podemos decir no. Y por tanto, podemos vencer el pecado. Aun cuando sabemos que pecamos y que el Señor nos puede levantar de nuestras caídas, podemos ver siempre la fidelidad de Dios en sus promesas y en sus bendiciones. Cuando nosotros hablamos de Dios es fiel o de la fidelidad de Dios, lo que estamos diciendo, lo que nos dice es que es Dios confiable. Es la misma palabra que nosotros hablamos acerca de fe en el griego, ¿no? Es
una relación que tiene la fe y la fidelidad. Dios es digno de confianza. Dios es confiable. En Él podemos descansar. Dios es veraz. La tentación que nosotros experimentamos constantemente es una prueba de que nosotros somos todo lo contrario. Es decir, que somos infieles o que somos de poca confianza. Porque aun cuando sabemos que en cierto momento nosotros podemos resistir la tentación, el ataque del diablo, la seducción del mundo y nuestro propio pecado que mora en nuestro corazón constantemente nos va a atacar. Y sabemos cuán fácil es, si no es hoy, será mañana o al otro, que al final caigamos. ¿Por qué? Porque somos falibles, porque fallamos constantemente. Caemos una y otra vez en nuestras propias debilidades y contradicciones. Somos inestables. Igual hoy podemos decir algo con una firmeza porque nos sintamos con fuerzas para poder hacerlo y en cambio mañana ya hemos variado toda la situación. Nos levantamos con el gozo del Señor diciendo voy a ser fiel al Señor y ante cualquier tormenta o ante cualquier engaño del mundo nos desviamos y fallamos. Lo podemos ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento, lo podemos ver en toda la Escritura. Una y otra vez vemos cómo somos falibles, que realmente no podemos confiar. Pero en medio de esta inestabilidad de la que somos nosotros y que podemos caer, no solamente entre nosotros, sino también y especialmente delante del Señor, aparece nuestro Dios y entonces Dios nos dice, yo soy fiel, en mí podéis confiar. O como nos dice en otro lugar, yo soy la roca. Así que podemos mirarnos a nosotros mismos. Si te levantas en esta mañana y dices, a partir de ahora yo voy a servir al Señor, siempre debes de recordar que en cualquier momento, por cualquier circunstancia, vas a caer, que somos inestables en todo esto. Pero a la misma vez podemos mirar y ver que Dios permanece firme en lo que ha prometido y en lo que es. No podemos estar seguros de nosotros mismos. Si hemos visto, por ejemplo, David, el que era según el corazón de Dios, el rey, fallar, caer, ser infiel. Si hemos visto al primero de los apóstoles, Pedro, que negó al Señor, ¿quiénes somos nosotros para poder decir que podríamos permanecer firmes todos los días de nuestra vida? ¿Podéis imaginar la situación de José? José ante la mujer de Potifar, que dice que todos los días estaba tentando al fiel José, constantemente le estaba tentando para que se acostara con ella. ¿Quiénes somos nosotros mejores que José? ¿Y qué no son todas las circunstancias que constantemente el maligno nos está diciendo, si no es hoy, será mañana y pasado mañana y al día siguiente de manera constante? ¿Cuánto tiempo nosotros en nuestra flaqueza y debilidad podremos resistir? Pero en medio de esas circunstancias podemos descansar en aquel que es fiel, como José confiaba en Dios. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura y nos dice Pablo que no es de nuestro correr, que no es de nuestra fuerza, que no es nuestra capacidad, sino de Dios que tiene misericordia. Fijaros en nuestra misma carta de Primera de Corintios, que nos dice en el capítulo anterior, que tenemos en el capítulo 9, versículo 27. Dice así, recordando Pablo con respecto a sí mismo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Por qué? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o yo mismo vuelva o pueda caer. Pablo mismo, el apóstol, que nos está escribiendo acerca de este principio que hemos leído en Primera de Corintios o que hemos visto como un recitar de poesía en Timoteo, yo podría caer.
tengo que golpear, tengo que disciplinar mi cuerpo, no sea que yo también pueda llegar a caer. Si estos personajes de la Biblia podemos ver que caen cuanto más de nosotros. Pero no os desaniméis, dice Pablo. Confiar. ¿Por qué? Porque no debéis de confiar en vuestras fuerzas, sino tenéis que confiar en aquel que es fiel. Segunda de Timoteo, aun cuando vosotros seáis infieles, es decir, de poca confianza, inestables, inseguros, Dios o Cristo permanece fiel. ¿Cómo lo vamos a mirar esto? Bueno, demos un paso. Cuando nosotros decimos que Dios es confiable y que Dios es fiel, es que Dios cumple su pacto. Él ha hecho un pacto con su pueblo, con sus hijos, contigo si eres creyente. Y es un pacto firme que Él no va a quebrar. Lo podrás romper tú en ciertos aspectos, pero Él no lo va a romper. Hay algunos versículos que son extraordinarios para mostrarnos la fidelidad de Dios en su pacto, en su relación contigo, vuelvo a decir, si eres creyente. Fíjate lo que dice en Romanos, capítulo 8, quizá uno de esos versículos que deberíamos de recordar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Conclusión. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Fijaros bien lo que nos está diciendo la Escritura. Si Dios ha dado a su Hijo lo más preciado por ti, para salvación de tu alma, si Dios ha dado aquello que Él amaba con toda aquella intensidad que nos revela las Escrituras, ¿cómo no te va a dar también todas las demás cosas? Así que tú piensa, si Cristo ha muerto por ti, por la gracia de Dios, ¿cómo va a dejar que pierdas las demás bendiciones que pudieras tener? ¿Cómo no te va a dar todo lo demás? Si esto no es suficiente, fijaros lo que nos dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo escribe, estando persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos son promesas firmes con respecto a su pacto. Si Él ya ha empezado a obrar contigo con respecto a la salvación, si Él ya te ha dado a su Hijo Jesucristo y te ha mostrado lo que es tu promesa en el cielo, no te preocupes porque Él va a hacer que todo llegue a su fin. La va a perfeccionar hasta el final. No las va a dejar a medias. Así que tú podrás ver en cierto momento que la inestabilidad de tu propio corazón, las circunstancias que te rodean que parece que pueden más contigo y que estás a punto de caer ante esa tentación, esa seducción para pecar y el pecado que pueda traer la muerte. Y recuerda, no depende de tu fuerza, sino de Dios. Y si Él ha dado a su Hijo para tu salvación, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? Y si Él ha comenzado a obrar en ti de esta manera, ten por seguro que la va a terminar. Dios es fiel. Pero no solamente esto, sino que además podemos ver cómo Dios cumple todas y cada una de sus promesas. Todas y cada una de sus promesas. No importa cuáles sean las circunstancias que tú puedas tener, que son circunstancias distintas que puedas tener en tu vida. El Señor ha hecho promesas con respecto a tu propio estado y situación. En el mundo tendréis aflicción. Pero entonces dice nuestro Señor Jesucristo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así que nosotros decimos, ¿cuántos graves problemas yo puedo tener? ¿Cuántas situaciones difíciles tengo que afrontar? Pero tenemos una promesa de parte de Dios o de parte de Cristo. Yo he vencido, así que confía. Hay dolor, hay enfermedad, hay desasosiego. Y nos dice las Escrituras que Dios consuela
Yo os consolaré. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de toda consolación. Nos dice también Pablo en 2 de Corintios. Así que confía en estas promesas. Claro que tú puedes enfermar, claro que tú puedes encontrarte en desesperación, en soledad, en conflicto, pero en medio de esas circunstancias tienes una promesa. Dios es el que consuela, no el que te va a quitar los problemas, sino que te va a consolar en medio de las circunstancias. Promesas tras promesas. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa. Así que aun cuando te puedas ver solo, o en una plena y total soledad, tienes que recordar estas promesas. Que Dios estará contigo porque estará con nosotros hasta el fin del mundo. Promesas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Así que no solamente es que su pacto, su obra de salvación se va a llevar a cabo hasta el final, sino que además Él va a ir cumpliendo todas y cada una de sus promesas en tu vida y en la vida del pueblo de Dios. Pero cuando hablamos de la fidelidad de Dios, decimos también, o estamos reconociendo que Dios no engaña, que Dios no tiene doble intención. Esto contrasta mucho con nuestra propia situación. Mirad, decía un autor cristiano, un psicólogo cristiano, que nosotros somos la persona y somos un personaje. Es decir, somos algo real, pero luego somos lo que aparentamos. Es decir, que constantemente estamos dando una imagen, sobre todo esto se ve en las redes, una imagen de lo que somos, pero en realidad no somos esa persona, simplemente es el personaje que queremos aparentar. No es lo mismo lo que unos ven que lo que realmente hay en el corazón, solamente Dios conoce lo que hay en el corazón. Así que, en cierta manera, engañamos con sentimientos y con expresiones. Estamos diciendo que todo está bien cuando en realidad a lo mejor en nuestro corazón está mal. Estamos mostrando unos afectos a una persona, sean buenos o malos, cuando en realidad a lo mejor en nuestro corazón los afectos son distintos. Estamos aparentando fidelidad dentro de un matrimonio, por ejemplo, cuando en realidad somos infieles dentro de nuestro propio corazón. Esto es una realidad del ser humano. Somos engañosos. Y somos de poca confianza. Maldito el varón, el hombre que confía en el hombre. O engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y podríamos hacer una lista inmensa de este principio acerca de ti y acerca de cada uno de nosotros.